Jacaru, y paralelamente a ello ella dictaba el curso de lingüística ARU en la Escuela de Lingüística, y fue ahí donde nos invitó a participar de unas ferias que realizaba año tras año, en donde hemos ido acentuando un poco cada vez más esta amistad y este trabajo de manera asociativa. Y para iniciar su participación vamos a dar lectura a un breve perfil de su hoja de vida de la magíster en lingüística y egresada de doctorado en lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesora de la Escuela Académico Profesional de Lingüística y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, profesora principal de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, miembro del SILA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Cátedra Quechua. Actualmente es directora de la Unidad de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Ha publicado, entre otros, los siguientes artículos: Constelaciones semánticas en el Jacaru, un enfoque cognitivo; Reduplicación en el Jacaru, interacción entre la fonología y la morfología; Multilingüismo y pluriculturalidad en el Perú, hacia una política de inclusión social; Las metáforas de los analistas políticos y diplomáticos desde la perspectiva cognitiva; Estudios sociolingüísticos del quechua en Huancavelica; La reduplicación en la primera y tercera persona posesora en el quechua de Lincay Angaraes. Es autora de los siguientes libros: El último relicto ARU de los Andes Centrales, actualmente en prensa por la Editorial Agraria; Comunicación e Información, un avance espectacular en el siglo XXI. Coautora además del libro Enfoque Intercultural para la Gestión de las Microcuencas Andinas en el año 2001. Actualmente está desarrollando el proyecto de investigación titulado Análisis e Interpretación de la Documentación Lingüística del Jacaru, un aporte de Julio Cetello, investigación que realizara en el año 1940-1945 este investigador guarochilano. Y justamente indicábamos pues de que la Asociación Educativa, Cultural y Social Jacaru hace 2 años atrás hizo la publicación de manera conjunta con el gobierno regional y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una investigación que obraba, o que obra todavía aún, en el poder de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Museo de Arqueología y Antropología. Pues luego de haber hecho esta publicación, invitamos a la profesora emérita Escobar a que sea parte de los comentaristas del libro. Sin creerlo, hoy nos comunica de que no solamente este comentario ha quedado ahí, sino que ella ha comenzado a realizar todo un estudio de investigación, el cual va a conllevar a la publicación de un nuevo libro, en el cual va a tener que ver el análisis y la interpretación justamente sobre esta publicación que hiciera en la Universidad de San Marcos en coordinación con nuestra asociación hace 2 años atrás. Qué interesante, ¿verdad? Porque no ha quedado ahí la publicación del libro, sino que ha continuado esta investigación que hiciera Julio Cetello en el año 1940 cuando visitó el distrito de Tucumán. Sin más preámbulos, dejamos ya en el uso de la participación, recibiéndola nuevamente con un fuerte aplauso a la profesora emérita Escobar Zapata. Buenas tardes a todos los aquí presentes, colegas, amigos, compañeros y público en general. Señor periodista Elías Cárdenas, a quien agradezco realmente por la invitación que me hiciera llegar para poder presentar una pequeña exposición el día de hoy, que es parte de los trabajos de investigación que vengo desarrollando en relación a la lengua jacaru y específicamente en lo que concierne a, digamos, el trabajo de investigación que hizo exhaustivamente el arqueólogo y humanista Julio Cetello, y que seguramente soñó con publicarlo, porque revisando el manuscrito, ya que el mayor porcentaje de sus materiales son manuscritos, son fotos, y hay un pequeño porcentaje que está tipiado. Dice ahí que está revisando borrador tras borrador. Por eso es que en algunos casos hay algunas repeticiones. En verdad, este trabajo
o este manuscrito consta aproximadamente de 500 folios. No es únicamente el cuaderno de trabajo, que como lo ha señalado Elías Cárdenas, lo publicaron hace 2 años aproximadamente, sino que para poder comprobar lo fidedigno de la transcripción, tuve la suerte de ser aceptada para poder ingresar, tener acceso al material original, a fin de cotejarlo y también completarlo. Entonces ahí he podido completar todo el manuscrito, que como les digo es alrededor de 500 folios, en donde se incluye más o menos una parte que corresponde a un vocabulario que fácil pasa las 3000 palabras y está ordenado alfabéticamente de la A a la P. No sé qué pasa con el resto, pero está. Y luego hay una gramática que me parece que como antecedente ya trasciende a lo que en algún momento Rodolfo Cerrón Palomino, quien ustedes conocen como un gran investigador, nos ha mencionado que Sebastián Barranca sería como parte, digamos, de los investigadores quienes habrían hecho una primera entrega, o digamos, o el primero en haber hecho una entrega acerca de lo que es la gramática, porque ahora yo no voy a presentar ni a centrarme en el vocabulario. Ya en parte he presentado en parte de la onomástica, pero eso es bastante amplio. Ahora solamente me voy a centrar en lo que es la gramática. Entonces, Cerrón Palomino nos decía que revisando toda digamos, las fuentes, la documentación histórica para ver qué investigadores habrían tenido acceso o qué investigadores estarían dando las primeras noticias acerca de la lengua cacari, llamada también cauti. Entonces él decía que el siglo XIX al parecer podía ser evaluado y considerado como una época o un periodo un poco de vacilación, un tanto oscuro, en donde los investigadores no, a falta pues de materiales y de datos, no tenían la certeza de poder decir si se trataba efectivamente en toda esa región de los pueblos de Yauyos y Huarochirí, si hablaban otras lenguas particulares distintas al quechua o eran simplemente variantes dialectales de esta lengua andina. Entonces, creo que uno de los primeros investigadores al que hace referencia Rodolfo Cerrón Palomino en más de un, digamos, trabajo que ha publicado, me voy a referir al del 2014, donde habla acerca de las lenguas fuquina, quechua y aymara, y dentro de ellas también de la aymara central, llamado también cauti. Entonces menciona al naturalista e investigador alemán Jacob von Tschudi, quien realmente por los años 1853, 1854, 1884 va a encontrar algunos materiales relacionados con la realidad lingüística en los pueblos de Yauyos, pero resulta que si bien es cierto, encuentra estos materiales, luego no puede verlos directamente porque lamentablemente pues se pierden. Y al perder solamente tiene una hipótesis, que probablemente ese material podría tratarse pues de alguna variedad dialectal del quechua, que por sí ya se advertía que en la zona pues no lo dice en esos términos, pero había que interpretarlo como variopinta, como heterogéneo, como bastante plural, y entonces porque las mujeres, los hombres hablaban pues algunas variantes. Esa hipótesis la mantiene, pero luego más adelante, en 1891, encuentra, digamos, una información filológica que pertenece al siglo XVI, donde se da cuenta de que más o menos en esta zona
Bueno, quien lo dice es, esta información proviene de Jiménez de la Espada, ¿no? Y del corregidor Dávila Briceño, donde se afirma la existencia de distintas lenguas en la zona. Entonces, un poco que retroceden y, digamos, reconsidera la hipótesis que había planteado primero y piensa que probablemente podría ser una lengua como el cauqui, pero no está seguro de la filiación lingüística porque no tiene el material a la mano. Entonces, ahí desde ese punto de vista es que quiero resaltar esa vacilación, esa duda, no hay esa certeza. Sin embargo, quien, como dice Ferrón Palomino, nos va a dar un poco más de información y va a estar más seguro de que se trata, pues, de la lengua cauqui es Antonio Raimondi, el italiano y naturalista Antonio Raimondi. Entonces también, en 1862, nos va a confirmar acerca de la existencia de esta lengua. Dice, se habla por lo menos en 8 pueblos, en Cachuy, en Cusi, también habla de Carania, habla de Huaquis, de Pampas, habla de Tupe, ¿no? En Iquisque, son como alrededor de 8 pueblos. Y además dice que esa variedad que ha escuchado en Carania se parece o tiene semejanza con el aymara hablado y escuchado en la parte del altiplano, ¿no? Entonces ya hay ahí una hipótesis. Y no solamente para la parte del altiplano Perú, sino también de Bolivia, ¿no? Entonces, unos años más tarde, naturalmente que según Ferrón Palomino, es Sebastián Barranca quien ofrece un material relacionado, pues, con esta lengua andina, es parte de la familia aymara. Y él presenta un vocabulario, pero es un breve vocabulario y unas notas gramaticales que, bueno, según el autor, en este caso me refiero a Ferrón Palomino, podría haber sido un material que es el que se le perdió a Jacob von Schudi, ¿no? Ocurre, pues, un desbarranque de una de sus mulas cuando transitaba, tomando en cuenta que el camino para poder llegar a estos pueblos que son cauqui, jacaro hablantes, son bastante escarpados, muy estrechos, hasta la fecha incluso, ¿no? Entonces, ya imagínense ustedes, si ha transcurrido más de, ya cuánto tiempo ha transcurrido, realmente es bastante, ¿verdad? Entonces, y aún todavía. También Rodolfo Ferrón Palomino un poco que nos dice que el arqueólogo y humanista guarochirano Julio C. Tello conocía de la existencia de la lengua cauqui, dato que deduce de la siguiente cita. Él nos presenta una cita. Dice: hoy podemos asegurar que en el pueblo, en el departamento de Lima, se conserva la lengua aymara, la misma que hablan los indios del Collao. No se trata de analogías aproximadas entre el cauqui y el aymara. No son palabras aymaras aisladas las que encontramos. Así, en sus accidentes gramaticales como en su léxico, la analogía es evidente. Julio C. Tello, 1910, capítulo 6, página 146, que es la cita, o sea, de dónde se ha tomado, pero no nos presentan ningún material, y ahí es donde ya es coherente, porque revisando la bibliografía de Julio C. Tello, nos damos cuenta que él ha sido autoridad en Guarochirí, ha trabajado alrededor de 30 años, pues, en todos los pueblos donde todavía ahora se habla jacaro, todo lo que es la parte de Tupe, ¿no? Y también en Canchán y todo estos otros, algunos de los pueblos que también citó Felipe Guaypa, ¿no? Entonces, que él mismo los está citando cuando nos da a conocer el léxico, por ejemplo, parte de la toponomástica, los topónimos, los fitónimos, los zoónimos. Entonces dice, en tal pueblo se habla. Entonces, sin duda alguna, estamos, pues, frente a un material que está claro que ya Julio C. Tello tenía un conocimiento claro de que había una gramática y una lengua que no era el quechua,
que él le llama Acayu o Cauqui. Constantemente se está refiriendo a la lengua Acayu o Cauqui, así como digamos, el extenso vocabulario que ya les he mencionado y que ha sido producto de de varias visitas, reiteradas visitas con sus discípulos, con sus asistentes, como Mejía Gespe, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Entonces ya no son simples notas gramaticales como las que nos refirieron acerca de Sebastián Barranca, sino que más bien estamos frente a una información sistematizada. Se ve y se deja entrever por la cantidad de revisiones que ha hecho pues este ilustre científico, que se concreta, digamos, en, bueno, en este caso les he dicho cerca de unas 3.000 entradas, ¿no? Ahora él, la cantidad de entradas léxicas, que no voy a hablar de esto ahora, veo que él no tenía interés únicamente por la parte arqueológica. Él era un humanista, y es que se había formado porque había ganado una beca para estudiar en la Universidad de Harvard, y había tenido como profesor, como maestro a Frank Boas. Y entonces de ahí es que se viene todo ese conocimiento y toda esa metodología que ha utilizado para recopilar la información cultural, ¿no? Entonces todo lo que es lo antropológico, ¿no?, que él nos refiere así. Por eso es que él nos dice, la llamada generalmente Jaque Aru, o la lengua de los antepasados aymaras de la tribu de los yauyos, tiene numerosos yauyinismos y quechuismos, nombres vulgares de la flora y fauna, ídolos, ayus, nombres geográficos y otras supersticiones. Una cita ahí. Pero como ya les he dicho, yo no me voy a referir al léxico, sino a lo que es la gramática. A ver si pasamos la siguiente lámina. En la gramática empieza, digamos, refiriéndose a lo que es la fonética. Y ahí dice el Cauqui guarda en su fonética mucha semejanza con el quechua y el aymara, aproximándose más a esta que a aquella. Posee las 5 vocales, como ustedes ven ahí. Bueno, yo he usado los ángulos para presentar, no los presenta así. Faltan las consonantes B, D, F, G, Z, X. Sin embargo, las letras B, D, G han sido llevadas por voces castellanas que bastante modificadas existen en gran número en esta lengua. Y algunos ejemplos que da Oidismo, Bautigua, hechizar también, deuda, deudiquiri, aunque ahí debe ser el deudor, debo, deudna, enderezar, dilichakna, y sudor, suda. Bueno, yo he presentado aquí más o menos entre la parte final a la derecha la representación que debería hacer, tomando en cuenta, bueno, la ortografía actual. Siguiente lámina, por favor. El alfabeto Cauqui contiene, dice, además de las letras que en el aymara y en el quechua son comunes con el castellano, otras especiales, como en estas lenguas. Los sonidos especiales se dividen en aspirados y explosivos, y se notan en las siguientes letras, por ejemplo. Y entonces la ja, Jorki, que da ja, y dice que es como la de Antonio o de Middendorf, ya, ja, ja, también las consonantes duplicadas, B, D, CK, ahí, ¿no?, para poder representar, bueno, los grados de aspiración como él le habla, como él se refiere, una primera aspiración refiriéndose a los sonidos aspirados propiamente dichos y una segunda aspiración donde hay mayor fuerza, digamos, en la glotis refiriéndose a los segmentos glotalizados. Siguiente, por favor. En relación a los sonidos, hay que distinguir, dicen, primero, el sonido de la C, como en el castellano va delante de A o U. Aquí se refiere al fonema velar, a la K.
delante de EI se pone Q. Segundo, los sonidos aspirados, que representa, así como ven ustedes ahí, representa el primer grado de aspiración y es equivalente a la aspirada de Bertonio o a la que presenta Middleton, por ejemplo, Hegel. Luego tenemos una acá con dos comillas que sería pues la velar glotalizada, representa el segundo grado de aspiración que sin ser gargaral es el más fuerte de los sonidos de la K. Se asemeja, según el doctor Villar, al que resulta del esfuerzo que se hace para desprender las mucosidades adheridas a las fauces o al crujido de un tronco que cae, hizo el señor Escobar. Por ejemplo, Haya, para referirse a la soga. Siguiente, por favor. Gargarales explosivas también dice que hay en 3 grados en relación a la velar, corresponde, bueno, a CC de Bertonio o a CK de Villar. Una segunda sería la que corresponde a la K simple de Villar o a una K simple de Escobar. Y una tercera que también presenta con un puntito y otro símbolo diacrítico abajo, semicurvo, que corresponde al sonido LK de Villar. El siguiente. Estas son las consonantes dobles que presenta, que los hemos tratado de poner aquí en el cuadro, ¿no? En los diferentes puntos de articulación. Quiere decir que él ya, teniendo los datos, logra pues identificar los diferentes puntos de articulación, pero como todo investigador va a tener, digamos, una ortografía, justamente es el trabajo nuestro, el tener que buscar la equivalencia con las formas actuales o normalizadas. La siguiente, por favor. Ahora, en relación ya a lo que es la morfología. En relación a la morfología, se ve que tiene un conocimiento, digamos, ha identificado a través de los datos los diferentes casos. Entonces, además presenta, según los ejemplos, las declinaciones de caso. Dice, como en todas las lenguas de transposición se hace por posposiciones que se unen al nombre. Así la palabra otra, porque TH ahí para él es la retroflexa, la aplicada al veolo palatal retroflexa, otra, laguna se declina de la manera siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, vean ahí caso nominativo, tanto en singular como en plural, que coincide con lo que nosotros conocemos ahora, ya que no encontramos una marca morfológica para el caso nominativo, y ahí vemos 0, no hay. En el caso genitivo, sí presenta ta, pero cuando yo empiezo a revisar más datos, más adelante por ahí aparece también na. Entonces, la pregunta es ta o es na, y nosotros conocemos que, según los datos actuales, la marca del genitivo es na, que es, digamos, isomórfica porque tiene más de un valor. Entonces, la confunde aquí, me parece, con el ablativo, ¿no? En el dativo, sí es correcto, gochaki, taki, taki, que es el benefactivo o es el dativo, como él dice ahí, tanto para el singular o el plural. En el acusativo también encontramos otro problema porque en el singular, bueno, no aparece ninguna marca y que coincide porque actualmente nosotros sabemos que en el Hakaru puede estar la marca, digamos, ja o j según cómo termine la palabra, o cero en algunos otros casos. Pero sin embargo, en la parte, digamos, en la columna del plural, coloca lu, otra una lu. Y eso nosotros lo conocemos ahora como el direccional o el dilativo, no como el, digamos, el acusativo. Así hay una reiteración, varios datos que aparecen con lu. En el ablativo sí aparece ta, efectivamente, tanto en el singular como en el plural, coincidiendo con las formas actuales que nosotros tenemos. Y para el caso del vocativo, una vocal i, otra. Siga, por favor. También ha presentado, bueno, aquí no voy a presentar todos los datos, pero por ejemplo para la palabra
presentado yo con la Pondelar tal y conforme corresponde a la escritura actual, algunas piedras. También trata de presentar la información relacionada con los diferentes casos. Y entonces en genitivo pues también nos pone nuevamente ta, calcunata, ¿no? Y debe ser calcuna. Ahí. En el dativo es coherente, aparece taqui. Hay un instrumental que no aparecía en la diapositiva anterior, pero aquí echka, ¿no? Con la piedra también, o con las piedras en plural. Calcun sana, sobre las piedras, y calcunusha también es encima. La siguiente, por favor. Con el pronombre de tercera persona, con segunda, primera, también nos presenta, digamos, una declinación de los diferentes casos. Entonces, solamente para ver que reitera en que en el caso del acusativo la marca es de lu, y que ahí, sin embargo, por ejemplo, en el genitivo también aparece ta, pero nosotros conocemos que na es la marca pues del genitivo, pero también pues del instrumental, así como también lo encontramos en el locativo. Entonces es una marca isomórfica. Pero estas son cosas que él en algún momento se da cuenta, porque hay por ahí algunos datos donde sí, para el caso del genitivo aparece efectivamente na. Quiere decir que hay una vacilación. Siguiente, por favor. Él dice que también cuando en el adjetivo, cuando se usa, digamos, en el Hakaru, el adjetivo también son palabras que solamente van a subsistir si es que están al lado pues de un sustantivo, ¿no? Y también trata pues de colocar ahí, por ejemplo, entiendo la forma un poco, la pronunciación un tanto castellanizada, porque la vocal o, uso, en vez de uso karma, ¿no? Hombre enfermo, o uso karma kuna, hombres enfermos. En el genitivo también uso karmuna. Ahí aparece, por ejemplo, vean ustedes na. Ya no está ta, sino na. Quiere decir que hay esa alternancia, y en plural nuevamente coloca el ta como la marca del genitivo. En el dativo uso karmata aquí para los hombres enfermos. Bueno, es coherente tanto en el singular como el plural. En el acusativo incide en utilizar la marca do o ru, y en el ablativo naturalmente que aparece ta. La siguiente, por favor. Entonces, tomando en cuenta, porque aquí no estoy presentando todos los datos, ¿qué casos son los que identifica Julio Cetello en su gramática? Para el nominativo es cero, la marca es cero, no hay una marca morfológica. Para el genitivo él coloca en la mayoría de los casos ta, pero aquí nosotros consideramos que es na, porque por lo menos en algunas 2 o 3 oportunidades él también reconoce esto. El acusativo lo coloca como lu, pero nosotros consideramos que esta es la marca del direccional o el ilativo. No correspondería al acusativo. Y el ilativo entonces abajo como aparece lu. El dativo está aquí efectivamente como existe actualmente, ¿no? Un taqui, por ejemplo, para la casa locativo es na, porque aquí les he dicho que na tiene más de un valor. El ablativo ta, el instrumental ushka o eshka, que son alomorfos. El comparativo también, aunque no he presentado datos, sin embargo sí hay información donde aparece el comparativo como jama, el causativo como naico y el limitativo como kama también. Entonces aquí se podría tratar de presentar todos los datos. La siguiente, por favor. En cuanto al plural, siguiendo, digamos, con todos los aspectos gramaticales, él dice que al igual que el aymara, donde en el aymara ticánico él dice que la marca es naca y en el quechua es una, ya que constantemente él está cotejando y comparando tanto con el aymara ticánico así como con el quechua. Aquí en el Hakaru dice, o en el Cauqui o Hakaru, como él dice, también la marca es cuna. Sin embargo, hay también en esta lengua un conocimiento de poder dar cuenta de una gran cantidad de, digamos, objetos,
reduplicando, repitiendo las palabras. Por ejemplo, cala, y también plantas como taya, pulu, cama, taco, tutu, chica, que indican pues pluralidad. Entonces ya también los categoriza y puede reconocer de esa manera. El siguiente, por favor. En cuanto a los números, también dice que el Hakaru, el Cauqui o Hakaru tiene un sistema de numeración. Y no he presentado aquí la tabla porque él compara el Hakaru con el Aymara y el Quechua. Dice que sigue más o menos el mismo, digamos, sistema. Pero he colocado al lado izquierdo, tal y conforme él coloca los números del 1 al 10, y al lado derecho, tal y conforme lo tendríamos que uniformizar a qué correspondería actualmente. Entonces, Maya, Paja, Quinza, ¿cierto? Y así Puchi, Pishka y todos los números hasta Trunca. Ya les he dicho que TH es para Julio Cetello, una aplicada al violo palatal retroflexa, y por lo tanto es Trunca, tal y conforme aparece actualmente en Nelly Belleza. La siguiente. También para poder formar los números del 11 al 19, dice, se añaden a la primera decena, se ponen después del vocablo trunca, llevando por epítesis la partícula ni, ¿no? Entonces, vean ustedes ahí, trunca mayani, para referirse al número 11, trunca pajani, y así sucesivamente. También igual hace lo propio para poder indicar los números siguientes. ¿Qué sigue? En relación al Cauqui dice, no hay género, sin embargo hay que distinguir el femenino del masculino, anteponiendo la palabra katsu, ahí, bueno, para él la doble C es igual a la posvelar, para nosotros es la ortografía, y sa, que es la aplicada al violar, significa hembra. Y para el masculino se pone la palabra kurku, ¿no? Y que nosotros ahora en Hakaru encontramos como kurku, macho. Pero solamente para animales. Él no nos hace la explicación o la aclaración que eso solamente se usa para los animales y no para las personas. El adjetivo dice no hay género. Bueno, la siguiente, por favor. También en relación al artículo, en el Cauqui dice no existe el artículo determinado como en el castellano, él y sus derivados, masculino, femenino, en plural, ¿no? Pero el Cauqui tiene uno que es indeterminado, como es Mai o Maya. Por ejemplo, para decir Mai Kayu, ¿no? Entre un pie, o Mai Karma, o Mai Guarmi también. El siguiente. Los pronombres personales también nos da cuenta dentro de esta morfología todo lo que es la declinación asociándolo a los casos. Para primera persona y también, por ejemplo, Nayo dice Nahata, de mí, Naharu, a mí, pero pone acusativo, podría ser, y dice el ablativo también es Naharu. Entonces ahí hay un poquito de confusión. Pero lo importante es que nos muestra los datos como para poder nosotros estudiarlos. Igual hace lo propio para las personas en plural, primera persona, geostuna. Como ustedes ven, hay bastante uso, digamos, de las vocales ya castellanas, ¿no? El mismo contacto con el castellano pues hace que los hablantes utilicen estas formas. La siguiente, por favor. En cuanto, digamos, a los demostrativos, también acá, Okuwa nos presenta ahí una información, pero ahí quería referirme a lo siguiente. Bueno, en nominativo, tanto acá, que es lo más cercano al hablante, aparece ahí sin ninguna marca, Cuba,
que es la forma como hemos presentado en la parte superior, ¿no es cierto? Tampoco tiene marca. En el genitivo sigue utilizando, digamos, ta, ¿no? Y igual ocurre para el caso del dativo, el acusativo, así como el ablativo. La siguiente, por favor. Aquí es lo que yo quería decirles, por ejemplo, en relación a los pronombres personales, na, ahí falta una, que es yo, huma, tú, hupa, él, uka, ella, pero dice ku, se usa cuando ella, mostrándole solamente con el dedo. Entonces ya no se usa uka, sino ku. Aka, este, y aquí ese, kuri, aquel. Entonces también de manera pragmática pues añade estas otras formas. Las formas posesivas también como mío, tuyo, suyo, na, ma, pa, etc. O las formas plurales como ven ustedes ahí, nanaka o kyusa, humanaka, que es upanaka, ukanaka, pero que en este caso pues lo que estamos viendo ahí es que está tratando de utilizar pues los sufijos, en este caso que corresponden al aymara, ¿no? Altiplánico, que ya es el plural naka. Siguiente, por favor. No, el anterior, ¿qué sigue? No, te has pasado. El verbo. También hay toda una información y clasificación de los verbos en los diferentes tiempos, en el tiempo presente, en el tiempo pretérito, en la forma imperfecto, así como también en el futuro, y en las formas imperativas, asociadas a cada una de las personas, ¿no? De las marcas. Dice el verbo, es la parte de la oración, señala él, más importante. Se presenta en el cauqui con la misma plenitud de desarrollo que en el quechua y en el aymara, siendo el verbo conexivo tua el esencial, el que permite que en el cauqui tengan cabida en quechua o español cuando son necesarios en la conversación. Así los verbos españoles rogar, cazar, castigar, pensar, enderezar, sudar, mejorar, no tienen equivalentes en el cauqui, pero se usan con mucha frecuencia, modificados en su fonética de modo tal que a primera vista se hace difícil reconocerlos, como puede juzgarse por el modo como se conjugan en la primera persona del presente indicativo. Son prueba una vez más de que efectivamente ya lo hemos visto a nivel de sonido, que están utilizando las cinco vocales como producto pues, del contacto con el español, ¿no? Uso, por ejemplo, decíamos. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, en el modo indicativo en tiempo presente, por ejemplo, el verbo escoger, y lo separa así, naku akrupta, en donde obviamente está utilizando ta, pero sin aspiración para la primera persona, ¿no? O hiuskuna hu na, que es escogemos, primera persona en plural. Humahu akrupta, igual, o sea, como si la primera y la segunda persona en singular tuviera pues la misma forma. La pregunta ahí que me he planteado es si efectivamente estaba escuchando la misma marca sin distinción entre la primera o la segunda, o simplemente falló a la hora de la transcripción, ¿verdad? O simplemente también podría tratarse pues, de una forma dialectal también, que contextualmente ya se podía entender a cuál se estaba refiriendo, a la primera o a la segunda, pero ciertamente que para la tercera persona sí utiliza pues la I como marca de tercera persona, pero en algún momento él cree que la tercera persona es I, porque confunde que la K pues es la marca del tiempo presente, o simplemente dice que el tiempo presente es una K y ta, entonces está ahí uniendo la marca del tiempo con la persona, pero lo importante, como les digo, es que hay que ver la parte positiva, es que ahí están los datos para poderlos cotejar, para poderlos estudiar. Eso creo que es lo más importante. La siguiente, por favor.
Yo no voy a presentar aquí todos los verbos porque son una gran cantidad, por eso solamente a manera de ejemplo he presentado uno. Hay adverbios también de tiempo, adverbios de lugar y adverbios de cantidad que los categorizan ahí de esa manera, y naturalmente que vemos que efectivamente había un gran interés y había una gran información que él estaba manejando. Pasa, por favor, siguiente. Otra forma de poder mostrar que él ya conocía esta lengua es que hay aquí algunos ejemplos que les he traído también a nivel sintáctico. Por ejemplo, Aka Karmaja Alungwa. Aka Karmaja Alungwa. Este hombre es mi hermano. Y A Karmagua alumna, y así sucesivamente, donde se ve y que se hace la segmentación, el reconocimiento de cada uno de los componentes, de cada uno de los elementos que constituyen pues las construcciones sintácticas. Hay una gran cantidad de oraciones, no solamente planteadas como las oraciones que ha recogido directamente de los hombres y mujeres que decían, sino también a través de los cuentos, de los textos, en donde también hay una gran cantidad de segmentación, ¿no? de una segmentación morfológica, para poder saber a qué se refiere. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, en conclusión, yo creo que el valor aquí de esta información es que en primer lugar la cotejamos con la que contamos actualmente, que es la de Martha Harman, ¿cierto? Un valioso documento sobre morfología y fonología de Martha Harman. Entonces, para ver también qué datos son adicionales en relación, pues, no solo a la gramática, sino también al cotejar lo que es el léxico con el vocabulario jacano de Nelly Belleza, sí encontramos una gran cantidad de palabras que no se encuentran registrados en el diccionario, pero que como producto, como él dice, de las costumbres, con las que él mismo lidiaba con hombres, mujeres y niños, todo el tiempo que él estaba ahí podía pues preguntar. Además, su interés también como médico lo llevó a preocuparse por recoger, por ejemplo, dentro de lo que es la onomástica, una gran cantidad de palabras relacionadas con los nombres de las plantas, y además cuáles eran sus funciones, o sea, en términos medicinales, porque lo podía recoger directamente y comprobar de los pueblos con los cuales pues había trabajado. Por otro lado, también nos permite tener también algunos datos donde me parece que en relación a lo que es los casos, por ejemplo, hablando en términos morfológicos, es necesario dilucidar y ver si efectivamente también pudo ser que en el caso de Ta, que lo reitera, para la marca pues del genitivo, y pocas veces usa na, era utilizado y se dejó de utilizar luego, o como se confundió también Sebastián Barranca, o pudo tomar también la información del mismo Sebastián Barranca, ya que él hace varias llamadas y dice revisando también a Sebastián Barranca, o revisando también a Antonio Raimondi. Quiere decir que manejaba pues esta documentación. Constantemente también menciona la revisión del vocabulario de Ludovico Bertonio, así como también de Niederdorf, para el caso pues de Aymara, así como las fuentes de Grecia. Entonces, este es un trabajo que no está concluido, pero que está en desarrollo, porque es bastante exhaustivo y esto no se puede acabar de la noche a la mañana. Entonces, tenemos un tiempo que nos han dado para trabajar y en eso estamos. Quería, antes de todo, agradecer al doctor Peter Van de Ley, que es el director de, digamos, del centro museo,
arqueología de acá de la Universidad de San Marcos, que me permitió el acceso, y la primera labor que he hecho es cotejar si es que son fidedignas los datos que aparecían en el cuaderno pues, número 13 de Tello, y además agregar toda la información que aún no estaba, entonces es bastante. También agradezco pues al mismo gente del Centro de Documentación, así como también, bueno, en este caso al doctor Peter Landerman, que es quien me ha apoyado con su cámara fotográfica para poder tomar las fotos y para que puedan pues salir con bastante claridad, ya que no es un trabajo tan simple, ¿no? Entonces si no hubiera tenido que pasar mucho más tiempo en el Centro de Documentación. Gracias a todos ustedes por escuchar.